Colegas, buenas tardes. Un cordial saludo a quienes acompañan esta transmisión. Y permítame primero solidarizarme con el departamento del Putumayo, solidarizarme con el municipio de Leguízamo, con la vereda del Remanso, con esa población que perdió a un presidente de Junta de Acción Comunal, con ese centro poblado que perdió a una madre, con ese pueblo indígena que perdió a un gobernador, con ese municipio que ha perdido a un menor de edad, a una víctima. Los menores de edad son víctimas del conflicto armado. O son víctimas de reclutamiento o son víctimas de utilización. Y que eso quede lo suficientemente claro, ya que tanto se habla de DIH y de derecho internacional humanitario. Ahora bien, precisiones que resultan necesarias. Colegas, a quienes han intervenido aquí con tanta emoción. Colega Daza, con aprecio, se equivoca usted al creer que todos los que habitan el Remanso son unos narcotraficantes. Está equivocado usted. Y le pido respeto del departamento del Putumayo. No es cierto eso. Y ese cuento del bazar cocalero tan solo denota ignorancia de parte de los que lo están diciendo. Claro, pues en las zonas cocaleras se comercializa coca. ¿Qué más se comercializa? ¿Coca? No, pues la gran revelación, la inteligencia. Un bazar cocalero donde se cultiva coca. Pues claro que se comercializa coca los fines de semana, sábados y domingos, y no se requiere de un grupo especial para que lleguen a esa conclusión. No, ese es el sustento de miles de familias, colegas y colombianos. Miles de familias putumayenses, nariñenses, norte santandereanas que habitan el Magdalena, el Cauca, Nariño, viven de eso, de cultivar coca. Y generales, ustedes bien lo saben, el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, ¿quién es? El cultivador de coca, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, vamos a intentar aquí resultar ponderados, vamos a bajarle un poquito a las emociones de un lado y del otro, porque también hay que decirlo aquí, se hace mucho proselitismo con este tipo de acciones, bastante se hace, y yo lo lamento mucho, y lamento mucho que la atención del país y que la atención de los medios de comunicación sea consecuencia de 11 muertos en un apartado lugar del municipio de Leguízamo, municipio al que tanto le debe este país, municipio al que tanto le debe la soberanía de este país, aquí que hay tanto patriota interviniendo. En ese lugar, en ese municipio que antes se conocía como La Perdiz, este país ganó su única guerra, la guerra con el Perú. Allá, si vamos a hablar de patria y si vamos a hablar de soberanía y de tanto amor al uniforme. Y a ese lugar ha llegado el Estado, pero ha llegado el Estado en forma de helicóptero, en forma de fusil, y ha llegado el poder coercitivo del Estado. Aún no llegan los necesarios bienes públicos que debe brindar un Estado. ¿Hay energía en ese lugar? Aún no hay. ¿Hay vías? Aún no las hay. ¿Cuál es la educación que se imparte en ese lugar? Aún no las hay. Los asesores que deseen reírse pueden retirarse del recinto, por favor. Con todo respeto. Este es un tema que demanda todo respeto. Así que, Perdón, señores. permítame seguir, por favor. Permítame seguir. Respete la intervención del doctor Ardila. Los Ya. bienes, A los dos señores. los bienes les pido públicos respeto con aún no llegan. Y si el Estado solo llega con fuerza, está llegando de manera incompleta, por decirlo
de manera elegante. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió en la operación. Vamos a intentar verlo de manera sosegada y ponderada, y le pido a la cabina me ayude con la presentación y empecemos por los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese sector del municipio de Leguízamo, en ese centro poblado de la ribera del río Putumayo? Río Putumayo, que no es una autopista cocalera, como lo han dicho aquí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por este río Putumayo, colega Harold, llega la comida que ustedes consumen en Leticia. Por ese río Putumayo, colega Yénica, llega el combustible que ustedes utilizan en Leticia. Ese es el río Putumayo, que aquí quieren invisibilizar. ¿Es una autopista? Claro que es una autopista. Pero no es una autopista de bandidos, como lo quieren hacer ver aquí. El Putumayo está lleno de gente buena y de gente valiosa, que día a día le aporta al desarrollo de este país, y que hoy somos víctimas de un grupo, sea GAO, sea banda criminal, sea cualquiera. El departamento del Putumayo es víctima, como fue víctima ese niño, directora Lina. Y usted bien lo sabe. El Estado falló, la sociedad falló, su comunidad falló, su familia falló. Y perdimos a un niño en medio de una confrontación militar. Que no se equivoquen, colegas. Serán las autoridades responsables las que fijen responsabilidades judiciales, porque este no es un juicio. De aquí no van a salir sentencias y de aquí no van a salir absoluciones tampoco. Eso no es cierto, ni responsables ni absueltos. Serán las autoridades competentes las que fijen responsabilidades, sea en lo penal o sea en lo disciplinario. Bájenle un poquito de la emoción e intenten no fungir ni de jueces ni de fiscales aquí. La responsabilidad que estamos intentando fijar aquí es política. Es una responsabilidad de orden político, no de orden judicial. Vamos a los hechos, por favor. ¿Qué ocurrió en ese sector? Un anunciado bazar para los días 26, 27 y de remate el 28 de marzo, el día lunes. Estaban invitadas las veredas que tienen influencia en ese sector. Este termina siendo un epicentro, un lugar donde terminan abasteciéndose de combustible, de alimentos y demás, y por ende en el sector del Remanso, en ese caserío, terminaron ocurriendo estos hechos y terminaron confluyendo varias veredas. Por eso se hablaba de más de 1000 personas que acudieron al bazar, a lo mejor un poco más. Muchas veredas acudieron a este bazar que tenía como propósito, valga resaltarlo aquí, recaudar fondos para mejorar un camino, para realizar un emplaquetado. Para eso se realizó el bazar, para recaudar unos fondos que tenían como propósito una obra pública. Aquí ya empezamos con una seria falencia, obra pública que debió hacerla hace años el Estado, no solo este gobierno, son muchos los gobiernos que tienen responsabilidad y que aún no llegan al departamento del Putumayo y por supuesto al sector del Remanso. ¿Y qué ocurrió? En medio del desarrollo de este bazar, que es lo que conocemos, 11 personas resultaron fallecidas en medio de un cuestionado operativo militar. Operativo militar que tiene hoy a las fuerzas militares defendiéndolo, al señor ministro hablando de VIH y que tiene a una comunidad de luto porque esa comunidad perdió a un gobernador, a un presidente, a un hijo, a un padre de familia, a una madre, una mujer menor de edad en estado de embarazo, disputa su vida. Esa es la realidad local, eso es lo que ocurre. Más allá de cualquier discusión técnica de VIH, de derechos humanos y de derecho operacional que lo vamos a ver en unos minutos, eso fue lo que ocurrió. Vamos con la siguiente. ¿Por qué derecho internacional humanitario o por qué un marco de derechos humanos?
Y aquí quiero que prestemos especial atención. Esto no es de forma, esto termina siendo fondo, colega Lordoy. Cuando se escoge un marco o se escoge el otro, vamos a terminar orientando la operación. Y a mí sí me llama profundamente la atención una de las respuestas en las que se dice que basta con tan solo calificar al grupo al margen de la ley o al GAO, a cualquiera sea. Finalmente, existen ya varias teorías sobre quién era. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dicho que el marco era el del derecho internacional humanitario? Y genera gran preocupación el lugar donde ocurrió la operación, o digámoslo en temas técnicos, el teatro de operaciones. Un bazar, cantidad de civiles, una junta de acción comunal. Aquí lo decían, y lo decían ayer en una audiencia pública en Leguízamo, que la operación en total duró 17 días. 17 días, y que la operación no tenía como lugar el remanso, que sería en otro lugar, el teatro de operaciones, donde se adelantaría esta operación militar, que han dicho aquí se planeó durante 5 meses y que cuenta con información de inteligencia. ¿Por qué terminamos en una junta de acción comunal? ¿Por qué terminamos en una caseta? ¿Por qué terminamos en medio de un bazar? Y eso es lo que hoy genera preocupación, y eso es lo que hoy genera este debate de control político. Eso es lo que nos tiene hoy aquí indagando para obtener respuestas y después poder asumir posiciones políticas. Eso resulta al menos lo más responsable, porque tomar decisiones sin saber qué va a pasar o sin saber qué ocurrió y qué pasó, pues resulta bastante ligero. Queremos indagar por la forma, y queremos indagar por la forma en que se están planeando las operaciones, no solo esta operación. Porque por lo que hemos escuchado aquí, en el marco del DIH, mañana bombardean cualquier vereda, Juanita. Mañana van por 10 kilos de coca y bombardean una vereda y después terminan incautando los 10 kilos de pasta a base de coca. ¡Ojo! ¡Ojo con la ponderación! ¿Por qué no hay operaciones aquí en el marco del DIH en un barrio de estos que se denomina de manera errada como una olla? ¿Por qué ahí sí planean en el marco de los derechos humanos? ¿Y por qué sí se acompañan del ICBF? ¿Y por qué advierten que hay menores de edad? ¿Y por qué primero intentan judicializar antes de neutralizar? ¿Acaso porque es el departamento del Putumayo, entonces vamos, bombardeamos, damos de baja y luego preguntamos quiénes eran los que estaban en ese lugar? ¿Ese va a ser el criterio para las nuevas operaciones? ¿Ese es el INRI que lleva hoy el departamento del Putumayo y el municipio de Leguízamo? ¿Que porque hay coca entonces pondera el derecho internacional humanitario? Y será siempre el número uno. Y debe ser última ratio. No. Cuando hay DIH, hay que tomar otros criterios. Y yo indago también cuál fue el gran objetivo de alto valor en esa operación militar. ¿Quién fue? ¿Cuál era la ventaja militar de la que tanto estamos hablando? ¿Quedó ese grupo al margen de la ley, diezmado, venido a menos después de esta operación? Pareciera que no. Pareciera que no. Un DIH en medio de un bazar, en medio de 1000 personas, con las personas que hoy han fallecido, permítanme a mí al menos cuestionarlo. Permítanme al menos cuestionarlo. Yo sí tengo dudas en eso. Y legítimas. Yo creo que en eso nos equivocamos. En eso nos equivocamos. Y si me dicen a mí que la inteligencia es la que terminó conduciendo a eso, pues gravísimo. Aquí no podemos legitimar y decir que los daños colaterales van y ya. Ah, no. Es que había un menor de edad, había una mujer en estado de embarazo, un presidente, un gobernador y ya. Y listo. No, eso no puede ser así. ¿Cuál fue el ejercicio de ponderación que se realizó? Y las preguntas están anexas a este debate.
¿Cómo terminamos en esta operación? ¿Y cómo terminamos con 11 personas dadas de baja? Aquí no han podido probar que los 11 pertenecen al grupo delincuencial y que los 11 suponían una gran ventaja militar. Y sigo indagando, ¿por qué no terminamos con una operación en medio de una ley ordinaria, en medio de derechos humanos? ¿Por qué DIH? ¿Por qué? ¿Todas las operaciones en Putumayo van a ser así? Si el criterio es que el grupo está catalogado como tal, entonces que el Putumayo desde ya se acostumbre a que todas las operaciones van a ser como esta, que de entrada resulta un fracaso. Es tan fracaso la operación que tiene hoy aquí a un ministro sentado y que tiene a los altos mandos militares entregando explicaciones. Y que los tiene hace un mes en los medios de comunicación y que tiene la legitimidad de las fuerzas militares como saco de boxeo. ¿Por qué? Porque se planeó mal, a mi juicio. Porque escogieron el marco que no era. Ese es mi criterio y es mi posición. ¿Por qué deciden aplicar este marco? ¿Por qué no consideraron otro marco? ¿Por qué no procedieron de manera distinta? ¿Por qué no fue uno de los otros 17 días que duró el grupo especial en territorio? ¿Por qué justo el día que estaban en la caseta? Si la operación iba a ser en otro lugar. Ahora, no resulta suficiente en nuestro criterio que la cartera de defensa explique, justifique parte del resultado de esta operación, señalando que estaba enmarcada en DIH y pare de contar. Y ya, y como es DIH, hay daños colaterales y fin del comunicado. Así no puede ser. La aplicación de este marco jurídico, del marco del DIH, es lo que explica algunas expresiones polémicas de la cartera de defensa hoy. Y esa explicación y ese marco los ha puesto en serios aprietos en los últimos días frente a la opinión pública, porque no resulta fácil explicarlo. No resulta fácil explicar que un menor de edad pierde la vida, que una mujer en estado de embarazo se disputa su vida en una clínica. Lo que ha dicho el general Zapatero. No, es DIH y no es la primera vez que ocurre la muerte de una mujer embarazada. Esto es difícil de explicar. Y es difícil de explicárselo a una comunidad y explicárselo a su esposo y explicárselo a su hijo. Resulta difícil explicar porque, reitero, aquí han perdido la vida personas. Aquí han perdido la vida integrantes de una comunidad que, lo reitero, no son ningunos narcotraficantes. Son campesinos que sí, que cultivan coca, claro, y que de ese cultivo de coca generan un sustento para poder alimentar a sus familias. Y eso no resulta nada nuevo, pues no requiere de mayor investigación, ¿no? ¿Cuántas familias generan hoy su sustento del cultivo de coca? ¿Cuántas? ¿Cuántas son? Algunos expertos se atreven a decir que son las mismas familias cafeteras que tiene este país, el mismo número. Entre el que cultiva, el que cosecha y procesa y demás. Algunos lo dicen, 500,000, poco más, un poco menos. Entonces, ¿vamos a proceder con ese marco, con esas 500,000 familias de este país? Y que los daños colaterales, doctor Navas, corran por cuenta del DIH. Difícil de explicar, ¿verdad? Difícil. Así que nuestro concepto y la pregunta central de este debate es anterior a la justificación de lo ocurrido con base en el derecho internacional humanitario. Yo reitero la pregunta que la tienen dentro de lo que enviamos. ¿Por qué esta operación se realizó bajo el marco jurídico del DIH y no bajo una ley ordinaria? ¿Por qué no bajo derechos humanos? ¿Por qué no fue así? Ahora, es que no es camisa de fuerza. Usted puede cambiar, usted puede empezar una operación con DIH y finalmente dice, no requiero DIH, requiero aplicar una ley distinta.
lo pueden hacer y debieron hacerlo. Reitero, por el teatro de operaciones, por las personas que estaban presentes ahí y por la cantidad de civiles que terminaron en medio de esta confrontación armada. Y vamos a ver de manera general un cuadro comparativo, una tabla. Por favor, sonido para el representante. Ayúdeme con la tabla, por favor. Marcos jurídicos aplicables. Cabina. Aquí hay un comparativo para que tengamos claro cuándo aplicaría el uno, cuándo el otro, cuándo hay un derecho de guerra, cuándo hay un derecho de normalidad. Cuando estamos frente a derecho internacional humanitario, la fuerza letal es la primera opción, sin necesidad de previa advertencia en contra de objetivos militares ilícitos. En el marco del DIH, se permite la ocurrencia de los daños colaterales que tanto se han anunciado aquí, siempre y cuando sean proporcionales a la ventaja militar obtenida. Y subrayo ese literal. ¿Cuál fue la ventaja militar obtenida? ¿Cuál fue si estamos en el marco del DIH? En todo caso, para que se pueda realizar un test de necesidad militar, ventaja militar y daños colaterales proporcionales a la ventaja militar obtenida. Aquí lo hemos dicho. Y les actualizo el ejemplo, para no irnos a los 40. ¿Por qué Rusia no bombardea aún la siderúrgica en Ucrania? Con 1000 hombres armados, generales, 1000 hombres armados en esa siderúrgica. La de Mariupol, 1000 soldados ucranianos. Y Rusia, porque hay más civiles que militares rodeando esa siderúrgica. Eso es un test de proporcionalidad. Eso termina siendo y un test de proporcionalidad actualizado y moderno. No lo han hecho y advierten e intentan por otros medios avanzar y aún no avanzan en ese propósito de manera de ejemplo. Ahora, la fuerza pública ha demostrado tener todas las capacidades para adelantar, sea una operación o sea la otra, sea en el marco del DIH, sea en el marco de la ley ordinaria. Los ha demostrado y hay resultados exitosos en un escenario y en otro. En cualquiera de esas operaciones, bien sea en DIH o en derechos humanos, la fuerza pública ha demostrado tener toda la capacidad. Y como este es un debate de control político que se motiva en unos cuestionamientos, en unas preguntas, en unas dudas, yo voy a reiterar algunas de las preguntas que hemos enviado, que le hemos enviado al señor ministro de la Defensa, que de seguro en su intervención va a responder. Retomo las preguntas. ¿Por qué se decidió aplicar DIH y no derechos humanos en la operación? ¿Cuáles eran los objetivos militares lícitos? ¿Cuál era la necesidad militar? ¿Cuál fue la ventaja militar obtenida? En el caso de que se determine que hubo civiles muertos o heridos, ¿fueron estos proporcionales a la ventaja militar obtenida? Preguntamos. ¿Por qué dadas las características del terreno? Lo advertíamos aquí. Y la población se decidió que esta era una operación enmarcada en DIH y no en derechos humanos. Estamos frente a una caseta comunal, presencia de civiles, un bazar, licor, fiesta, partidos de fútbol y demás. Aquí no intenten hacer ver esto como un bazar cocalero, porque de verdad terminan haciendo el oso los que intentan haciéndolo, los que intentan hacerlo. Y tampoco digan que por información de inteligencia este es un bazar cocalero, porque queda mal la inteligencia. E insultan la inteligencia de los colombianos también con esa frase. Ahora bien, preguntamos, ¿se consideró en algún momento la posibilidad de abortar la misión o la operación o cambiar el marco jurídico aplicable? ¿Lo evaluaron, lo consideraron en algún momento de esos 17 días? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ahora, de seguro habrán buenas razones para haber planeado la operación.
de esa forma y bajo ese marco. Y eso es lo que queremos conocer en el marco de este ejercicio de control político. ¿Con qué criterios se están eligiendo las reglas de enfrentamiento y uso de la fuerza aplicable? Y podríamos decir aquí también que claro, que después del partido de fútbol todo el mundo resulta ser el mejor director técnico. Y aquí cada uno podrá decir que yo hubiera hecho esto, hubiera dicho esto mejor, y por qué no tomó esta o oye decisión, ¿no? Demos la oportunidad de al menos escuchar. Y yo quiero insistir aquí en respeto al departamento del Putumayo. Todos, colegas, con atención, con cariño, con aprecio. Yo procuraba hacerlo en un nivel de voz al menos que no genere tanta emoción y que genere un poco más de razón. Mire, lo que ocurre en Putumayo hoy es un fracaso y es un fracaso del Estado. Ese tema de perseguir grupos al margen de la ley, estar persiguiendo coca, 10, 15, 20, una tonelada, qué sé yo, de coca, pues es el fracaso de un país, de un Estado, que tiene una política antidrogas fallida y que insistimos en repetir lo que no funciona. ¿Por qué hay más coca? Porque la política antidrogas no sirve. Aquí llevan 4 años hablando de glifosato como la gran panacea a los problemas que vive un departamento como el Putumayo, como Nariño, una región como el Catatumbo, como el Cauca, cualquiera sea. Y en eso estamos equivocados. Esparciendo glifosato desde un avión no se resuelven necesidades sociales. En un minuto termino, presidente. Doctor Ardila, un minuto para que termine, por favor. Esparciendo veneno desde un avión no se resuelven los retos sociales de una región como el departamento del Putumayo. Es con inversión, es con bienes públicos y es con respeto a la comunidad como podemos intentar llegar a una solución. Y reitero, solidaridad con Leguízamo, con esta vereda, con el Alto Remanso, porque aquí murieron hijos, padres, un presidente, un gobernador. Aquí murió parte de la comunidad.